Bueno, buenas tardes. Bienvenidos otra vez a las charlas técnicas del GUL. Soy Lucas Menéndez, también miembro del GUL y de la Carlos, y vamos a hablar de... Bueno, os quiero hablar un poco de Go. Quería que la charla, al principio pensé en hacerla un poco más profunda con cosas que yo me he encontrado cuando me he estado peleando con el lenguaje, pero al final me lié a meter cosas también un poco de iniciación, de tipos y tal, y vamos a dar un poco repaso a todo. Yo iré metiendo alguna cuña de lo que me he ido encontrando por ahí, pero fundamentalmente es un poco un repaso general a lo que yo sé del lenguaje, que supongo que habrá mucho más. Bueno, este es el índice. Vamos a empezar con una traducción, unas características más o menos básicas del lenguaje y un pequeño Hello World. Conceptos básicos de paquetes que retornan funciones, que es un título que más adelante me extenderé. Reflexión, concurrencia y programación orientada a objetos, usos y utopías, por dónde empezar un poco a programar con Go, y luego voy a contar pues eso, cosas de mi libro. Lo primero, Go es un lenguaje que empezó a desarrollarse en 2007, aunque la primera versión pública fue en 2009, desarrollado por Google, en concreto por 3 ingenieros de uno de sus programas que querían tener un lenguaje que tuviera tipos estáticos, pero que fuera muy fácil de leer, productivo y con una serie de características que no encontraban en ningún otro. Y crearon Go, que es concurrente, compilado y con una sintaxis que se parece mucho a C, aunque ahora veremos algunas cosillas que van cambiando. Y luego además tiene la mejor mascota del mundo, que es Gopher, que aquí le tenemos un poco más grande de lo normal. Bueno, las características. Principalmente, como he dicho, es tipado estático y bastante eficiente, con inferencia de datos, lo que se llama duck typing, aunque veremos que también podemos omitirlo para hacerlo un poco más óptimo. Tiene un recolector de basura, aunque están reprogramando el compilador de Go para optimizar el recolector de basura y una serie de cosas más. No tiene, bueno, tiene puntos y comas, pero la guía de estilos recomienda no usarlos. Es orientado a objetos. También extenderemos un poco cómo de orientado a objetos es. Tiene gran variedad de librerías nativas, que también hablaremos un poco más adelante, y no hay null, que es por eso el motivo del título de la charla. Aquí no hay null, es territorio de nil. Y además tiene la mejor mascota del mundo, y aquí vemos que se ha convertido en un superhéroe. Y esto sería un Hello World básico. Nombramos el paquete, que siempre, bueno, en este caso le hemos puesto main por lo que fuera. Importamos la librería FMTP, que es la que nos permite utilizar escáneres y printers. La función main, que siempre que se ejecuta un archivo de Go, es la función que va a buscar el compilador para arrancar el programa. Un print ln con hello world y el return de la función. Conceptos básicos de paquetes que retornan funciones. Era una forma de aunar varios epígrafes que quería juntar en este apartado en un solo título. Entonces vamos a empezar por los conceptos básicos, que son los tipos básicos de datos que tiene Go. Tiene booleanos, tiene string, que son array de caracteres, muy parecido a C, int con varios tamaños, un signet int igual con varios tamaños, byte, que es un alias de un int8, run, que se utiliza poco y también es un alias de un int32, float en 32 y 64 bits y complex en 64 y 128. Y además tiene la mejor mascota del mundo, que aquí la vemos subida en un barco. Otro apartado de conceptos básicos serían las estructuras de datos, que más adelante con programación orientada a objetos hablaremos también un poco más. La declaración, las estructuras de datos, tenemos lo que es un slice, que sería, aquí es lo que os decía de la declaración de variables. Las variables en Go, la declaración en la estructura se parece a la de C, pero el orden es inverso. Por eso de que los creadores lo querían hacer más semántico. Sería var, el nombre de la variable y el tipo de la variable. En este caso un slice, pues se representa con los corchetes clásicos. Los mapas, que es un array clave valor básico, y las estructuras, que son los tipos que nosotros podemos crear y decirle a Go cómo los queremos utilizar. Además tiene la creación de variables múltiples definiendo un mismo tipo para ambas. Y además tiene la mejor mascota del mundo, como la vemos aquí, que si antes estaba en un barco, pues ahora está preparándose para irse en avión. Las variables, que aunque ya hemos hablado un poquito, a esto me refería con
el tipo de declaración de variables. Se puede declarar con la palabra clave var, asignándole un valor por defecto, asignándolo posteriormente, en la misma declaración, declaración múltiple con asignación múltiple de valores, declaración de tipo inferido, que es con el 2 puntos igual, que el compilador evaluará el otro lado de la expresión y en función de eso asignará la memoria que necesita la variable. Declaración múltiple con inferencia de tipos y reserva de memoria con el comando make. El size no siempre es necesario. En el caso de slice o cosas así, que sí que queremos definir el número de posiciones que tenemos de ese mismo tipo, pues sí que lo podemos utilizar. Y además, que no sé si lo he mencionado, tiene la mejor mascota del mundo, que aquí está un poco agresiva. Bueno, le vamos a ver en varias facetas. Las sentencias de control. Bueno, como todo lenguaje, el while true, en este caso es un for sin ningún tipo de condición, un for regular, que sería con una variable que inicializamos dentro del propio bucle. Aquí podría haber puesto una variable de tipo entero básica, pero quería utilizar el len para que vierais que los tipos de datos, los objetos, aquí no tienen una propiedad como puede ser length de JavaScript o en Python y tal, sino que es un comando que evalúa ese tipo de dato y retorna el tamaño. Otra cosa que aquí también quería mencionar es el autoincremento. El incremento siempre a la derecha, el más y el decremento igual, el menos. Es una decisión de diseño, pero es que decían que esto es verídico, los creadores de Go decían que si poníamos el más o el menos delante de la variable, perdía todo el sentido del mundo el concepto de autoincremento. Por último, un for each, que sería utilizando la palabra clave range, que convierte a la expresión que hay a continuación en un objeto iterable y con una clave valor, que también se declara en la misma declaración. Los if normales, con una condición else, no hay else if, tendríamos que hacer nested if. Y por último, se pueden, como se hace en el for, dentro del if, declarar variables que solo se van a utilizar en ese ámbito. Eso lo que permite es que, por ejemplo, si va a retornar un booleano o un error, la expresión que vamos a utilizar como expresión de control, podemos compararla con un valor esperado sin tener que utilizar esa sección de memoria más adelante. Y bueno, tiene los breaks, que los podemos utilizar en los bucles. Y luego está Gopher, aquí le tenemos un poco de fiesta. Los paquetes. Los paquetes y los imports son una de las cosas más raras que yo le he encontrado a Go, aunque cuando coges un poco de rodaje con él, tiene bastante sentido. Lo importante y lo primero que se tiene que hacer cuando se empieza a trabajar con Go es definir un GoPath como variable de entorno en nuestro sistema. El GoPath tiene que tener imperativamente 3 carpetas, que van a ser bin, donde se guardan los binarios, pkg, que es donde se almacenan los paquetes que importemos de forma externa, y src, que es donde podemos guardar nuestros proyectos. Es importante porque cuando nosotros ejecutemos o compilemos un proyecto que tengamos nosotros en src, todas las librerías que importemos tienen que empezar en src, a no ser que sean paquetes que tengamos en pkg o librerías externas. La sintaxis de la declaración. Si solo vamos a declarar un paquete o múltiples, separándolos con puntos y comas, lo podemos hacer de esta manera, en una sola línea, o si preferimos la sintaxis de import múltiple, no hace falta puntos y comas, sería con saltos de línea simplemente. Una de las características buenas que tiene Go es que se pueden importar paquetes directamente desde sistemas de control de versiones como GitHub, bueno, proveedores de control de versiones como GitHub. Y luego está Gopher, que le tenemos codificando. Bueno, las funciones. Es una de las cosas también más raras que me he encontrado en Go, aunque como todo lo que tiene Go, al final tiene un sentido buscado. Una declaración de una variable void sería la básica, especificando el tipo de retorno a continuación de los paréntesis. Podemos hacer un retorno múltiple, que esto es bastante interesante. Podemos retornar el número de variables que queramos siempre que definamos su tipo anterior y combinándolas con una coma a la hora de retornarlas. Bueno, con un tipo básico, con un número de parámetros indefinido, añadiendo delante del tipo los 3 puntos.
En ese caso nos devolvería un slice de ese tipo en el que nosotros podríamos comprobar pues, el número de posiciones que tiene, incluso puede estar vacío. Si nosotros podemos esperar entre 0 y 1000 parámetros en una función, si utilizamos los 3 puntos podemos asegurar luego el número de parámetros que esperamos. Y luego un tipo estándar, por así decirlo, serían las interfaces, que luego veremos cómo sacar el tipo de dato que tiene esa variable sin saberlo a priori. El tema del público-privado de las funciones en Go parece una tontería, pero te ahorra sintaxis. Las funciones que tengan mayúscula en la primera letra de su nombre serán públicas, las que estén en minúsculas serán privadas. Y aquí tenemos a Gopher haciendo una barbacoa. Bueno, estructuras, excepciones. ¿Vale? Estructuras, excepciones y programación orientada a objetos. Bueno, de la declaración de estructura ya hemos hablado antes. Como se ve ahí, ahí tenemos una estructura que tiene un solo atributo, que sería el nombre. Bueno, que lo declaramos nombre tipo igual. Y luego las funciones propias de esa estructura, delante del nombre, tienen que especificar el nombre que le dan dentro de esa función a la estructura que la invoca y el tipo de estructura que es, en este caso un puntero a esa estructura. Y luego el acceso a la propia estructura o a las variables o a los métodos sería de igual forma la declaración como un tipo normal o en vez de con make, con new, que es otra palabra clave que utiliza Go, que por debajo reserva la memoria necesaria en función de los parámetros que hayamos definido nosotros para la estructura. Y como se ve ahí, también podemos acceder de forma múltiple y en una sola línea tanto al resultado de una función de una estructura como a un atributo de esa estructura. No lo he dicho antes, en las estructuras pasa igual que en las funciones. Si el atributo de la estructura está en mayúscula será público y si está en minúscula será privado. Y tenemos aquí, como vamos a hablar un poco de estructuras, un cojín de Go. Excepciones. Bueno, esto es una de las cosas en las que más nazis se pusieron los creadores de Go. No hay excepciones como tal. Hay algún caso en el que la compilación o la ejecución del software para, pero no hay excepciones. Go te permite que tú hagas lo que quieras con tus funciones. Tú eres el encargado de establecer qué tiene que retornar, qué valor es el correcto, qué esperas y qué hacer cuando eso no suceda. Sí es cierto que te provee de algunas utilidades, como la función panic, que para la ejecución y muestra por consola el mensaje que se le pase como parámetro. Esto se hizo fundamentalmente porque creyeron que era innecesario implementar excepciones por el tema de que consume memoria, tiempo de ejecución y ese tipo de cosas. Así que todo es cierto, no tiene excepciones, salvo alguna cosa, porque sí que es cierto que pues una serie de fallos que se puedan producir en el código sí que paran la ejecución. Y aquí tenemos al castor en forma de samurái. Bueno, como he adelantado antes, programación orientada a objetos. Sí y no. Tiene programación orientada a objetos, pero no es como esperamos de un lenguaje puramente orientado a objetos como puede ser Java. Tiene estructuras que se pueden interpretar como clases, sus instancias como objetos y métodos asociados que pueden ser métodos de clase. No tiene constructores, tampoco le hacen falta. Nos lo podemos crear nosotros, porque al final una estructura podemos hacer una función que retorne el puntero de la estructura y con eso bastaría. ¿Existe herencia? No tengo ni idea de cómo funciona, es un mundo oscuro para mí, pero sé que existe, que está ahí y en algún momento tendré que investigar sobre ello. No existe polimorfismo, por lo que hemos dicho antes, es de tipado estático, así que no puede, pero sí que da la ventaja de los múltiples parámetros, que eso te da un poco de juego siempre que los pongas al final. De hecho, no te deja no ponerlos al final. La visibilidad de clases de atributos y de métodos, como hemos visto antes, pues se basa en la sintaxis del nombre. Y aquí tenemos al bicho. Con respecto a la herencia y a la programación orientada a objetos, si os vais a poner a programar en Go, tener muchísimo cuidado con los imports y los ciclos de importación. Cuando tú tienes 3 paquetes que se están llamando mutuamente, Go te dice que eso no puede funcionar.
tienes que hacer una especie de paquete intermedio que haga de vista para el tercero entre los otros dos. Y eso es lo que se denominan ciclos de importación y que desde la 1.6 creo que no están permitidos, antes sí los permitía. Vale, reflexión, concurrencia y alguna cosilla que falta por comentar. La reflexión se utiliza con la librería, con el paquete de librería nativa Reflect, y según un artículo del propio blog de Go, habla de la reflexión como la habilidad de un software para examinar su propia estructura, sobre todo a través de los tipos de datos que utiliza. Es una forma de metaprogramación y es cierto que es una fuente de confusión constante. En este caso, por ejemplo, vemos cómo podemos imprimir por consola el tipo de dato de una variable. En este caso lo conocemos porque lo hemos declarado inmediatamente antes, pero si esa variable la recibimos a través de un interface o algo parecido, podemos tratar esa variable de una forma u otra en función del tipo. También se puede hacer con funciones, con estructuras, se pueden hacer bastantes cosas con la reflexión. Bueno, tenemos al gentleman gopher. Concurrencia. Bueno, la concurrencia, Go se define como un lenguaje concurrente, así que creo que es una de las cosas que con más mimo han tratado y más conseguidas están. Es bastante óptima y la sintaxis es súper simple. Si tuviésemos una función definida anteriormente para crear un proceso que la ejecute de forma concurrente, sería simplemente a la invocación de la función añadirle la palabra clave Go delante, o podemos crearla al vuelo con Go y la definición de una función sin nombre, pasándole los parámetros al final. Y aquí tenemos al Go concurrente. Aparte de las declaraciones de las funciones, la comunicación entre procesos se hace a través de una estructura que se llama CHAN, que es los canales de siempre. Se define el tipo de canal que vamos a utilizar y la sintaxis aquí se parece mucho a la de C++ cuando intentamos imprimir por pantalla, por ejemplo. Y básicamente, pues dentro de una función que se está ejecutando en una Go rutina, le insertaríamos un mensaje en ese canal y la podríamos recibir fuera de la Go rutina. Los mutex son fundamental y los atómicos son fundamentalmente la sintaxis al menos parecida a la de C. Se importa el objeto mutex y se utiliza con log unlog, y los atomics tienen operaciones definidas que se pueden mirar en la documentación. En este caso le pasamos la variable donde queremos insertar un tipo entero y lo añade, un incremento, vamos. Vale, otras cosillas. Esto son cosas interesantes que tiene Go que se pueden insertar en todos o en ningún sitio de los que hemos hablado anteriormente. Lo primero es defer. Defer, si habéis trabajado con Node, se parecen bastante a las promesas, bueno, bastante y nada, porque las promesas son una sintaxis un poco más elaborada, y defer lo único que es una palabra clave que se pone al principio de una función y que lo que le dice al compilador es que esa función se tiene que ejecutar cuando esa función termine su ejecución, cuando haya un return, un break, algo así, si el defer está antes. Como caso práctico, por ejemplo, pues nosotros estamos trabajando con un sistema de ficheros real. Abrimos un fichero y tenemos el puntero a ese fichero. Cuando tú haces un open, siempre tienes que hacer un close. Pues inmediatamente después del open haces un defer de close, te da igual lo que vaya a pasar a continuación, que el puntero va a quedar cerrado. El guión bajo. Si, por ejemplo, queremos en declaración múltiple, que lo hemos visto antes aquí, por un casual, esta función, en vez de un valor, retorna 2, ¿vale? Imaginaos que no tenemos el parámetro a la derecha. Y uno de ellos es un resultado, y otro, un booleano o un error, que es lo que realmente nos interesa, que el resultado nos da igual. Pues si utilizamos el guión bajo en la posición en la que está A, el valor que nos retorne en esa posición la función iría directamente al recolector de basura, no se ocuparía memoria y hace la ejecución un poco más óptima. El acceso a slice. Esto es bastante... A mí me pareció un poco raro cuando lo vi, pero es súper útil.
A los slice, como en los arrays en otros lenguajes, se utiliza, o sea, se accede directamente con el índice de la posición a la que queremos acceder. Pero si necesitamos obtener un rango de posiciones de ese slice, podemos definirlo con la posición inicial, 2 puntos, y la posición final. Es decir, si queremos la primera posición únicamente, podríamos definir 0, 2 puntos, len y el nombre de la función, o sea, del slice. Y entonces nos devolvería solo la primera función. Los closures, que son funciones que retornan funciones. No le he encontrado una utilidad práctica todavía, pero está ahí. Pero, ¿por qué quieres una función que retorne una función pudiendo tener una función? Pasa el micro. O sea, si he entendido bien el concepto, es realmente como el concepto de factoría, como el uso de closures en JavaScript o en otros lenguajes. O sea, estás fabricando una función que devuelve otra función. Pues no la estás fabricando como tal, pero realmente lo que estás haciendo es devuelves una función que tiene unas variables inicializadas a los datos de la función que has llamado de fuera. Entonces, efectos prácticos es como si la fabricaras con unos valores predefinidos. Se usa muchísimo y es súper práctica. Sí, es una forma de cubrir el polimorfismo del que hemos visto antes que no tiene, por ejemplo. Podría funcionar, tendría que mirarlo, pero quizás podría ser un caso. Sí. O sea, llamarías a una función, pero realmente dentro estaría ejecutando una cosa a otra según lo que le estás pasando de dentro. Sí. Pero eso es a lo que me refiero. Si quieres... Pero es que ese mismo caso lo puedes suplir con una declaración de funciones múltiple y una estándar que elija entre... Para otros muchos casos se utilizan las factorías a mogollón, en serio. Tampoco me he pegado tanto. O sea, igual no he encontrado el caso concreto porque no ha llegado ese momento. Pero... Bueno, y aquí tenemos... En lenguajes estáticos es más difícil, pero en los dinámicos se usa continuamente. En JavaScript o en Python, las factorías o incluso en Java, sobre todo en Java, se usa de continuo. Factorías de funciones, sí. Pues ese es un uso, que yo no lo había encontrado. Aquí tenemos también a otra criatura. Vale, usos y utopías. Hablemos un poco de los usos que ahora mismo tiene Go, que siempre que hablo de Go a la gente me toman por un loco, por el único que desarrolla, que parece que he escrito yo la wiki, y no, Go es un lenguaje muy utilizado y en producción. Docker, por ejemplo, que es un software que automatiza el despliegue de aplicaciones basado en virtualización, el 92% de Docker está hecho en Go y creo recordar que lo que resta está en Shell Script, o sea, que no es que esté poco usado. Google además utiliza Go en su servidor de descargas, que se puede utilizar como repo de apt-get o como CDN para librerías de frontend, por ejemplo, y cosas así, y lo implementa en su servidor Juju, que es una cloud que tiene Canonical. También está escrito en Go. Dropbox ha aportado muchas de sus secciones críticas de Python a Go. Y luego existe Gox.io, que es un servicio de Git hecho enteramente en Go. Y luego otras grandes empresas como MongoDB, Cloudflare, que también ha aportado algunas de sus secciones críticas, y web services, partes de criptología, SendGrid o Uber, e incluso SoundCloud. Y luego, como utopía, está Android. A lo largo del tiempo que tiene Go, se ha hablado mucho de por qué Google se mete en este fregado, y una de las hipótesis era porque querían portar Android a Go. Y últimamente, con todos los problemas que ha tenido Google con Oracle, con Java, se han ido acrecentando. La verdad es que lo que sabemos del proyecto que tiene Google de hacer esto es bastante poco y bastante superficial. Están trabajando, tienen un repo en GitHub, Golang/mobile, que básicamente lo que hace es transformar tu código en Go en clases de Java. O sea, no es puramente que puedas utilizar Go para programar Android, pero se pueden ir haciendo cosillas. Y aunque nadie me ha preguntado, soy un poco fan de Go, me gusta mucho. Sí, verdad. Pero no por nada, sino porque C al principio me parecía como un bicho raro que no había que tocar, y Go me quitó ese miedo.
y la verdad que le puedo llamar mi lenguaje de cabecera. Y bueno, ¿por dónde empezamos? Sí. Yo sé que Mongo, que es el MongoDB, que es una base de datos no relacional, sí que utiliza Go en algunas secciones. No he dicho que Mongo esté escrito en Go, ni mucho menos, pero sí que es cierto que muchas empresas han ido pasando ciertas secciones de su código que han visto mejor o que pueden funcionar mejor en Go al lenguaje. Bueno, ¿y por dónde empezamos? Hay varias páginas interesantes. Effective Go es una guía que tiene Go plana, que se basa un poco, si comparáis con esta charla, vais a encontrar cosas muy parecidas, porque sí que separa en epígrafes, en sentencias de control, variables, alguna librería interna y tal. Go by Example, que no es de Google, no es de Go, es de un tercero, pero está bastante bien, porque te pone snippets de código y al lado te pone párrafos que te explican qué hace cada cosa, por qué lo hace así y tal. Go Playground, que es básicamente un entorno en el que puedas desarrollar, escribir y runear las aplicaciones de Go. A Tour of Go, que es un tutorial guiado que tiene Google para ir aprendiendo los primeros pasos en Go, que yo le llamo. The Little Go Book, que es un libro de Go. Tiene sobre todo casos prácticos, pues cómo trabajar con HTTP, cómo montarte un servidor, pues ese tipo de cosas. Y Awesome Go, que es un listado de librerías de la comunidad, las más famosas, las menos famosas, se le puede hacer un pull request para incluirlas en el listado. Y bueno, también he venido a hablar de mi libro y básicamente lo que ahora estoy desarrollando en Go es un micro framework web, que ahora mismo solo tengo routing y middleware, que se llama FrameGoWork, un StupidDB, que básicamente para el proyecto más grande que tengo, que es Gomotic, necesitaba una base de datos y no me gustaba ninguna, y dije que por qué no hacérmela yo. Y ahí estamos. Y Gomotic, que es un sistema de IoT basado en una arquitectura nodal, que implementa un media center, un gestor de ficheros, un rollo cloud y control domótico. Y nada más. Hasta aquí hemos llegado. No sé si tenéis alguna pregunta. Me parece que el primero también. Ah, no. Con funciones asociadas, sí. O sea, que básicamente la única orientación a objetos de Go es que le han metido funciones en diferencia de C, me refiero, de que le han metido funciones a los structs. Funciones asociadas, la herencia que no entiendo y bueno, el rollo público-privado de las variables y el entorno en general. Sí. Vale, una segunda pregunta. Dado que el lenguaje tiene ya 6 años. Sí, algo más. ¿Crees que habrá cambios significativos, entre versiones de Go? Pues yo lo he notado mucho, fundamentalmente hace poco, a partir de la 1.4 o la 1.3 me parece que dieron soporte para RM, que es bastante interesante, sobre todo para el tema de Raspberries, de Banana Peas y tal, que antes no se podía. Y luego están trabajando mucho actualmente en lo que comentaba antes, en el compilador. O sea, la sintaxis la tienen y en general el lenguaje lo tienen bastante claro, no es un PHP de la vida que en cada versión se incluyen 20 cosas nuevas, pero sí que quieren optimizar mucho el compilador. Se puede usar GCC para compilar Go, o sea, no se tiene por qué utilizar el compilador propio, pero se están centrando bastante en el compilador, bueno, y en lo que no sabemos, que yo sinceramente espero que porten Android a Go, lo veo más complicado. Por lo mismo que tú has comentado, por el tema de la orientación a objetos, que no es muy allá, pero... Vale, bueno, gracias. No. Yo dos cosas, no me he pegado mucho con el lenguaje, pero hay dos cosas que no me terminan de convencer. La primera es, no entiendo por qué hay dos tipos de formas de crear y asignar variables.
La de definiendo el tipo e infiriendo el tipo. Esa es. Sí, pues Claro, pero si tiene tipado, o sea, si infiere el tipo, porque existe la forma de indicárselo explícitamente. claro, pero tú, por ejemplo, imagínate que recibes una variable en una función o en lo que sea de la que no sabes el tipo, porque esperas cualquier tipo de variable. Si tienes que tratarla de una forma u de otra en función del tipo de variable que es, utilizas lo que hemos visto como reflexión. Si no, si simplemente la tienes que mandar a otra función o tratarla porque sabes que va a ser solo de... o porque en función de donde te venga vas a tratarla de una manera u otra, usas el tipado inferido para asignarla a una variable local de la propia función o del entorno en el que estés trabajando. Es un tema de que los creadores querían algo combinado. O sea, querían hacer un poco un lenguaje que tuviera lo que ellos sentían mejor de los dos mundos, del mundo compilado y del interpretado. Y les ha salido esto. Y luego también el tema de la gestión de dependencias. Sí que está guay todo el tema de GoGet y que te baje un repositorio de GitHub y que lo puedas usar. Pero a mí me parece que se guarrea mucho luego tu GoPath Sí, cuando tienes, entonces... sí, Yo sé que estoy... hay algún proyecto por ahí, está viendo alguno que se ha intentado montar un gestor de dependencias para Go. No sé si tú usas algo, cómo lo manejas o si simplemente dejas ahí que se guarree todo. Yo es que soy muy dado a reinventar la rueda. Entonces no me suelo bajar paquetes que no sean nativos por el hecho de que no me gusta no saber cómo funciona algo y que funcione. También uso ordenadores y no sé cómo funcionan completamente. Pero sí, a mí también me molesta mucho tener que utilizar una librería interna y que me emborrone el GoPath. Lo que sí que utilizo, que igual es algo más tedioso, hay mucha gente que en función del proyecto en el que trabaja, lo importa en el SRC y trabaja sobre una carpeta GitHub directamente. A mí me gusta nombrar a mí los proyectos como yo quiera y meter dentro el repo de GitHub. Lo que pasa es que sí que es cierto que cuando vas a poner la ruta en los imports, pues tienes que poner un paso más, que de otra manera no tendrías. Pero sí es cierto que es una guarrada el GoPath. Si tuvieras que decir algo en concreto, ¿cuál dirías tú que es el nicho de Go? O sea, ¿dónde destaca Go para ti? O sea, ¿dónde quieren que destaque? No lo sé. ¿Dónde destaca? En concurrencia. La concurrencia de Go es muy potente. Y he estado viendo benchmarks y en ciertos tipos de, por ejemplo, en servidores HTTP, vuela con respecto a otros lenguajes que se están utilizando muchísimo ahora para servidores HTTP. No tiene un target claro. Se supone que es un lenguaje de sistemas, pero el concepto es bastante amplio. Están también desarrollando ahora una interfaz gráfica nativa para hacer programas de escritorio. Tienen una librería interna para SQL y para no SQL bastante potente, pero necesita de drivers externos. Por eso te he preguntado que si en el caso de SQL y no SQL, que si tiene también algo con Go. Sí, puedes comunicar con, vamos, de las que yo conozco, la mayoría de las bases de datos. O sea, Postgre, MySQL, Mongo, Redis, con muchas cosas. vale, muchas gracias. O sea, no sé si te he contestado, pero no veo el nicho claro. Creo que han intentado tirar a todo y en muchas cosas están llegando muy bien y a otras quizá no. Javi. Lo de concurrencia es que no sé a qué te refieres. A multiplexar procesos. No me sale ahora explicarlo. Sí, joder, ejecutar varios procesos de forma concurrente a la vez. Procesos, no sé, es que paralelos, sí, gracias. Es que concurrencia es bastante significativo, no sé. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Vale, pues... sí, si tiene más, sigue, claro. Luego, cuando has dicho funciones funciones públicas y privadas, private public, ¿te refieres a función variable
Y no, función global y función local, ¿te refieres a eso? No hay funciones globales, hay constantes. Pero de igual forma, si quieres que una constante sea pública o privada, que es lo que sería una global, una constante pública, bueno, en PHP no son constantes, pero bueno, sería nombrarla de forma que sea pública y permeable a otros paquetes. Entonces, función pública y función privada, ¿a qué te refieres? Funciones internas de un paquete o que puedes utilizar desde paquetes externos. ¿Alguna pregunta más, Javi? Función pública es función externa de un paquete. No, que se puede invocar desde un paquete externo. Si quieres, ahora te acercas y te apunto todas estas cosas. Entonces, ¿ninguna pregunta más? No. Vale. Pues muchas gracias por venir.